Saludos camaradas, usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadros. El día de hoy estaremos desarrollando el programa número 74 que tiene que ver con la carta a un camarada acerca de nuestras tareas de organización. Es un texto desarrollado por el camarada Lenin en el año 1902. Para esto, el día de hoy estaremos aquí, el compañero Hugo Martínez, la compañera Cira Pascual, mi persona es Carlos Rodríguez y la persona que nos va a estar orientando dentro de lo que es la discusión, el debate, será el compañero Carlos Luis. Entonces le vamos a ceder la palabra para que él hasta cierto punto desarrolle un poco lo que tiene que ver con el contexto histórico, todo lo que tiene que ver con las características específicas que se veían en ese tiempo, en 1902, en lo que era en ese espacio geográfico y a nivel mundial. Entonces le damos la palabra ahí a Carlos para que desarrolle la idea. Bueno, saludo a los usuarios de este programa Escuela de Cuadros. Como decía Carlos, se trata de un texto de Lenin de principios del siglo XX. Es bueno contextualizar este texto en principio tanto desde el punto de vista del tiempo como del espacio. Este texto lo escribe Lenin en un país muy atrasado, un país donde las relaciones determinantes seguían siendo las relaciones de carácter feudal, pero que ya habían expresiones importantes de capitalismo. Había una relación de burgueses, una clase que nacía, y también, por supuesto, su antítesis, que era la clase obrera y los trabajadores. En este contexto no se había desarrollado todavía hasta ese momento ninguna revolución socialista en el mundo. Solamente teníamos como antecedente la propuesta que habían hecho al mundo y a los trabajadores Carlos Marx y Federico Engels, y teníamos como una experiencia de referencia histórica la Comuna de París. Yo creo que es importante contextualizar esto. A Lenin le toca organizar una revolución de carácter socialista en un país en donde no estaban desarrolladas las fuerzas productivas y donde había presencia importante de modos de producción de sociedades anteriores y además la existencia de una monarquía todavía. En ese contexto, en principios del siglo XX, se plantea Lenin la tarea de la organización del proyecto de liberación de los trabajadores y de la humanidad, que es el proyecto socialista. De alguna manera, en este debate entra entre otros documentos, porque hay varios documentos y yo creo que hay varios aportes que Lenin hace sobre el tema de la organización y cómo la organización se hace necesaria para alcanzar exitosamente la conquista del socialismo y la construcción del socialismo. No solamente llegar a una sociedad socialista, sino además construir una sociedad socialista. Era necesario, entre otras cosas, en este texto se identifica la necesidad de construir una organización para todo el país, una organización única de los trabajadores y de los sectores explotados de ese país, de Rusia, y que esta organización adquiriera eficiencia, que fuera suficientemente capaz de dirigir a la clase en los acontecimientos que se estaban desarrollando en ese país. Era necesario el tema del tiempo, la temporalidad. No era posible que el partido pasara por razones de ineficiencia agachado ante los principales acontecimientos históricos que se estaban viviendo en Rusia a principios del siglo XX. Otro tema que preocupa a Lenin es el tema de la unidad del partido, de la unidad de la organización y de la unidad de la organización con relación al proyecto político del proletariado, al proyecto político de los trabajadores.
esa unidad la plantea, entre otras cosas, basado en la preocupación de la falta de preparación, de formación de los cuadros de ese partido, que en aquel momento ese partido históricamente se denominaba el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, la cual posteriormente, muy posteriormente a esta época, se genera una escisión de ese partido y se funda finalmente el Partido Bolchevique. Una vez que se rompe con un sector de derecha dentro de ese partido, pero para ese momento se estaba construyendo por primera vez un partido con este carácter y que toma ese nombre del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Otro aspecto importante es que se estaba tratando de construir un partido y se planteaba que el partido tenía que construirse dentro del marco democrático, un partido democrático. Y ese criterio de democracia generaba precisamente una parálisis del partido, la imposibilidad de que todo el partido se pusiera de acuerdo sobre los principales acontecimientos y sobre los menos importantes acontecimientos. Eso terminaba generando una parálisis del partido y se abusaba del carácter electivo de todas las decisiones, y es allí donde también generaba un cansancio, sobre todo de los sectores trabajadores, para incorporarse a este proyecto de liberación. Otro aspecto que justifica la propuesta de Lenin en esta carta a un camarada tiene que ver con la no participación de los obreros en las tareas del partido. Era necesario incorporar a los trabajadores, y además por una máxima marxista. O sea, la historia no la hacen los partidos, la historia la hacen los pueblos, y lo hacen los pueblos, y eso de hacer de los pueblos significa que tenemos que incorporar a los procesos de cambio al pueblo activamente a estos cambios, independientemente de que dentro del pueblo hay un desarrollo desigual que obedece a la conciencia política, y esta conciencia política genera en su compromiso, en los distintos tipos de compromisos que existen en el seno del pueblo y en el seno de los trabajadores, para la conquista del poder político y para la construcción del socialismo. De alguna manera, estos son los elementos contextuales de este texto, de esta carta que escribe a un camarada, que también es necesario decir que fue escrita en el año 1902, pero que sirvió de referencia para los años posteriores, incluso sale publicada muy posteriormente, 2 o 3 años después, en 1904 y 1905. ¿En qué se basa la propuesta de Lenin en esta carta? Primero, y aunque no lo indica explícitamente, la idea principal del texto, creo yo, tiene que ver con la necesidad de la construcción de un partido revolucionario que congregue a todos los sectores explotados y que asuma el proyecto político de los trabajadores, el proyecto de liberación de los trabajadores, que es el socialismo. Y este partido se convierte en un instrumento estratégico para la consecución de la revolución. De manera que, independientemente de cómo se llamaba históricamente este partido en ese momento o cómo se llamó posteriormente en Rusia, lo que se destaca como experiencia y lo que podemos traspasar de las fronteras de Rusia es que en una cruenta lucha de clases es necesario que las clases trabajadoras, la clase trabajadora, no las clases, la clase trabajadora y los demás sectores explotados adquieran una forma de organización superior en donde se plantea la consecución del proyecto de liberación general de la sociedad, y eso tiene que ser el partido. Creo que este es el principal aporte de Lenin en el texto. Creo que otro aspecto importante que plantea es que este partido tiene que ser la conjunción de todos los esfuerzos locales. O sea, que este partido no se construye desde arriba, se construye desde arriba y se construye desde abajo, desde las organizaciones locales. Y eso es importante también plantearlo, porque en Rusia en Rusia y en otros países, no solamente el interés por liberar al país surge solamente
entre los grupos intelectuales o los más esclarecidos, sino que incluso surge desde distintos lugares geográficos y desde distintas experiencias. De manera que el partido pasa a ser el instrumento de unificación de todas esas experiencias y se plantea, entre otras cosas, convertirse en una unidad de todas esas diferencias de experiencias que surgen en cada uno de estos lugares y en cada uno de estos tiempos. Camarada, en ese sentido había una cita sobre la cuestión del máximo centralismo combinado con la descentralización, o sea, con la combinación o la capacidad de la organización, de esta organización partidista, de este partido, de integrar organizaciones heterodoxas, y si les parece la vamos a leer. Llegamos ahora a un principio muy importante de toda la organización y actividad del partido. Si en lo que concierne a la dirección ideológica y práctica del movimiento y de la lucha revolucionaria del proletariado es necesaria la mayor centralización posible en lo que se refiere a la información del centro del partido acerca del movimiento, en lo que se refiere a la responsabilidad ante el partido, se impone la mayor descentralización posible. El movimiento debe ser dirigido por el menor número posible de los grupos más homogéneos. Aquí es lo que se está trabajando, esta cuestión de la necesidad del centralismo para poder integrar a organizaciones diferentes y concretamente una cosa que me parece que es importante que toquemos aquí es la cuestión del desarrollo desigual de la clase trabajadora o de los integrantes de un partido, porque me parece que, bueno, cuando se aborda este texto puede parecer que el hecho de que está tratando la construcción de un partido en el momento de que era necesaria la clandestinidad, eso puede, y de allí también eso genera la necesidad de centralismo, eso puede hacer aparentar que no tiene tanta vigencia, pero el hecho es que hoy, más que hace 100 años, el desarrollo desigual de la clase es un problema que enfrentan los partidos revolucionarios y de allí se deriva la necesidad de un centralismo duro, pero también con una descentralización a partir de las decisiones de las diferentes instancias. Así es. Yo creo que Lenin introduce además un concepto que que además es dialéctico, que obedece a la unidad de dos conceptos que son contrarios además. Por un lado el concepto de la centralidad y por otro lado el concepto de la democracia. Él plantea que un partido solamente con el ejercicio de la democracia no es posible llevarlo a feliz término, por las razones que señalábamos al principio. Un partido que todo lo tiene que decidir por elección es un partido que se termina paralizando su actividad. Pero un partido en donde solamente las cosas se decidan desde arriba es un partido que castra la posibilidad que los pueblos puedan liberarse. El sujeto protagónico, el sujeto histórico de la revolución y de los procesos de cambio son los pueblos y son los sectores, en este caso, trabajadores, en el caso de la sociedad capitalista. Además, conocidos por aquella frase célebre de Carlos Marx de que los trabajadores son los sepultureros del capitalismo. Entonces se trata de incorporar a la clase trabajadora, pero esa clase trabajadora no es una clase trabajadora con un nivel de conciencia homogénea, sino que en ella viven distintos niveles de conciencia, de comprensión de lo que es el proyecto de liberación. Incluso algunos trabajadores, ahí lo vemos con mucho más claridad en el avance de la sociedad capitalista, no solamente que no tienen, no ven con claridad el proyecto de liberación, sino que incluso no se reconocen como sectores explotados, sino que incluso pasan a defender el proyecto del capitalista, que es precisamente el proyecto antagónico a su propio proyecto de liberación. De manera que el desarrollo de un partido pasa necesariamente por la combinación de dos aspectos: el aspecto centralista, que en el texto Lenin insiste
en la necesidad de la conformación de órganos centrales del partido, en el cual deben ir los cuadros más avesados, más comprometidos, que hayan alcanzado la comprensión de que su vida debe estar dedicada al desarrollo de la revolución, y aquellos cuadros que se incorporan al partido en órganos locales o regionales, en donde todavía pasan por un proceso de aprendizaje y de compromiso y de formación y de elevación de su propia conciencia para convertirse también en sujetos de cambio de este proyecto. Camarada, dos preguntas, perdón. Como aquí se maneja la tesis, ya viniéndonos ya al plano nacional de aquí de Venezuela, se maneja la tesis de que, bueno, que esto es una revolución inédita. ¿Usted cree que puede ser favorable o desfavorable que, por ejemplo, en la construcción del partido PSV no existe una línea política que unifique a la militancia, o que no haya un periódico sobre el cual se transmitan los aspectos ideológicos de la teoría para la acción práctica del partido? ¿Usted cree que eso tendría relevancia o no tendría relevancia para este proceso que estamos viviendo en Venezuela? Y lo otro, que también, para hacer la analogía aquí con el texto, tiene que ver con el aspecto, ético, con relación a los militantes de nuestro partido que estamos construyendo. Dice, por ejemplo, Lenin decía que se deberían escoger los mejores los mejores obreros revolucionarios que tengan la más amplia relación y la mejor reputación entre la masa obrera. Pero nosotros notamos que a veces mucha gente de la dirección de nuestro partido pareciera que se dejaran de lado los dirigentes naturales que existen en los sectores populares. ¿Cree que eso sea conveniente, inconveniente? Haciendo esa analogía con relación a lo que está pasando acá en este momento en Venezuela. Camaradas, creo que nos están llamando a un corte. Son dos preguntas importantes que llevan el texto a la realidad concreta. Entonces, después de este corte, continuamos tratando la pregunta del camarada. Estamos de vuelta en nuestro programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy, analizando el texto de Lenin, una carta a un camarada acerca de nuestras tareas de organización. Cuando nos fuimos al corte, le hacíamos una pregunta a nuestro invitado, el compañero Carlos, de qué importancia tiene para un partido en formación la existencia de un periódico y la elaboración de una línea política, una línea teórica para la acción práctica. Igualmente, nos gustaría agregarle que él nos estableciera la relación entre la democracia y el centralismo democrático. Sí, bueno, en principio la unidad política de un partido es la política misma, es el proyecto político, es el programa político del partido, es hacia dónde quiere ir el partido, es por qué existe el partido, y a partir de la respuesta a esas preguntas, la gente se organiza en el partido. Y eso es vigente para Rusia, para Italia, para África y para Venezuela. Digamos que un partido, en este caso en Venezuela, revolucionario, tiene que tener un programa político que sea la unidad política del partido, es la referencia política del partido para su unidad organizativa. Por otro lado, el tema de esa relación del partido, del centralismo y la democracia. Digamos, en algunos momentos, por razones de los distintos combates que hay que librar para conquistar el socialismo, en algunos momentos prevalecerá un aspecto o prevalecerá otro aspecto. Por ejemplo, en la época donde hay que tomar decisiones muy rápidas, prevalecerá el centralismo. En la época en donde las condiciones de clandestinidad no permiten la consulta democrática, prevalecerá el centralismo. Pero esto no puede ser una justificación para abusar o del centralismo o para abusar del uso de la democracia.
Digamos, el centralismo sin democracia se llama autocracia y la democracia sin centralismo es ultrademocracia. De manera que ambos son desviaciones de la vida de un partido. Si un partido para su funcionamiento se acostumbra solamente a un aspecto de su funcionamiento, que es el centralismo, ese partido se aniquila. Ese partido pasa a ser solamente el partido de los que deciden, de los que tienen en sus manos las decisiones. Pero si un partido, por otro lado, asume como propuesta de funcionamiento la ultrademocracia, ese partido se paraliza por la inacción y la inacción genera frustración y desesperanza. De manera que en un partido es necesario que se conjuguen ambos aspectos. El órgano central del partido, los órganos centrales del partido deben ser la expresión de la democracia, pero los órganos centrales del partido, una vez que se eligen, deben ejercer el centralismo. De manera que, y ese centralismo tiene que ser considerado en íntima relación con el resto del partido. O sea que el centralismo no puede ser la ocurrencia a último momento de unos líderes. El centralismo es la expresión de la consulta también, en donde los organismos centrales, a partir de las decisiones del partido y de los organismos inferiores del partido, toman las decisiones coherentemente con las decisiones que ha tomado los organismos inferiores. Aquí hay además una cantidad de aspectos que son importantes en este tema del centralismo democrático. Los organismos superiores obedecen a la democracia del partido, pero los organismos inferiores son subalternos a los organismos superiores. Fíjense, hay dos aspectos que pudiéramos no entender y hacer más compleja la vida interna de un partido, pero una vez que el partido decide hacia dónde va, la dirección del partido dirige las acciones concretas, el día a día, para llevar al partido a donde la asamblea del partido o el congreso del partido ha decidido ir. Este partido, a su vez, esta dirección del partido debe estar sometido también a la democracia interna del partido, a la rendición de cuentas de su gestión como dirección del partido, al debate y a las preocupaciones, a recoger las preocupaciones de los distintos organismos de funcionamiento del partido. De manera que el centralismo democrático es, como lo decíamos al principio, es la síntesis de dos aspectos contradictorios. Es la síntesis entre la democracia y el centralismo. No podemos decir que un partido revolucionario es más revolucionario porque es más democrático. Lo que tendemos allí es a darle más valor a un aspecto de la vida interna del partido. O no podemos decir que un partido es más revolucionario porque su dirección tiene la capacidad de acertar, porque eso también es dejarle la responsabilidad de los cambios históricos solamente a un grupo de la sociedad. Y como sabemos, los cambios históricos se realizan siempre y cuando el pueblo haga suyo esos cambios históricos. Ahora bien, cámara, dentro del texto también yo puedo percibir que circundaba como en una lucha contra lo que es el voluntarismo, el tareísmo, el espontaneísmo, y eso, bueno, en la defensa de lo que tiene que ver con la organización. Lenin, en un fragmento aquí, dice que la idea es que dentro del partido se puedan ir convirtiendo de forma progresiva organizaciones que sean especializadas en una práctica concreta. Por ejemplo, organizaciones que se destaquen en el ámbito de la propaganda, organizaciones que se destaquen en el ámbito del contacto directo con el pueblo, con la gente, organizaciones que se destaquen en lo que es la repartición del conjunto de iniciativas comunicacionales, de formación, todo esto. Y nosotros, por lo menos en Venezuela, tenemos una tradición
que se podría decir, bueno, que es adversa para nosotros porque hay como un gran volumen de voluntarismo y espontaneísmo, y ahí la necesidad del partido. Incluso vemos a modo autocrítico cómo dentro de nuestros mismos espacios existe esto, pues como dentro de nuestros mismos espacios de militancia, como organizaciones estudiantiles o el conjunto de organizaciones culturales y etcétera, en la que uno puede estar, existen rasgos voluntaristas, espontaneístas, tareístas. ¿Qué valoración tiene usted con respecto a este tema? Bueno, yo creo que precisamente la propuesta de organizar un partido lo que da en principio al traste es a las concepciones espontaneístas, al individualismo. Las iniciativas individuales tendrán que someterse a la disciplina del partido. Y la disciplina del partido no es más que el ejercicio de la democracia y el ejercicio del centralismo, de ambas caras. De manera que la lucha por la liberación de los pueblos, la lucha por el socialismo, la lucha por derrotar y enterrar definitivamente el capitalismo, es un acto consciente, es un acto organizado, es un acto que obliga a deponer las pretensiones y acciones e iniciativas individuales a las iniciativas colectivas y sociales de las clases, en este caso revolucionarias, en un momento histórico determinado. Yo creo que Lenin demostró históricamente, además, en el 17, lo acertado que fue la vida del partido, la existencia del partido. Luego Mao en China, en Beroxa, en Albania, Fidel en Cuba e incluso en Venezuela. Nos obligamos ahora, para que este proceso de un salto histórico importante, a construir una dirección colectiva del proceso bolivariano. Aquí no habrá socialismo si los trabajadores no se incorporan activamente a este proceso organizado de construcción del socialismo. Y eso pasa porque el Partido de la Revolución en Venezuela, porque el partido que se plantea dirigir este proceso de cambio, sea la expresión de ese centralismo democrático en el país, sea expresión de esos organismos inferiores, sea la expresión de esa discusión y de ese debate, y sea la expresión de una dirección que está identificada y además es vista por buenos ojos por el resto de la militancia del partido. De manera que ese es uno de los retos y de las tareas más importantes del actual momento histórico venezolano, la construcción de ese partido, la construcción de esa dirección colectiva, la posibilidad de que distintos cuadros puedan dialogar con el líder principal de este proceso de cambio, que es el comandante Chávez, y no solamente obedecer, y no solamente esperar la línea del comandante, sino poder establecer un diálogo y una construcción colectiva de la política en cada uno de los momentos históricos que le va a tocar, le va a seguir tocando vivir a esta revolución socialista. Una de las cosas que nos llama la atención en el texto es que Lenin expone que la cuestión de los estatutos realmente no es tan importante, que lo importante, como decías anteriormente, es la cuestión de la organización, eso lo enunciabas al inicio en tu apertura, y por supuesto el programa es importante, pero digamos que en el problema del partido lo principal es la organización. Quería hacer una pequeña referencia a 4 textos, 2 de los cuales uno estamos tratando y otro tratamos anteriormente. ¿Por dónde empezar? Que es un texto que se trató anteriormente. ¿Qué hacer? Un paso adelante, 2 pasos atrás, y el que estamos tratando, la carta a un camarada. Esto para los camaradas que nos están escuchando, que quieren estudiar la cuestión de organización en el partido y en general el trabajo dentro del partido. Entonces, por una parte, esta cuestión de los estatutos, que es secundaria a la cuestión de organización. ¿Por qué? Porque sabemos que en el partido
en el PSUV se le está dando mucho énfasis a lo de los estatutos. Y por otra parte, quería hacerte una pregunta en cuanto a la necesidad de formación, la función de los cuadros y en cuanto a la necesidad de la formación retomando algo que estábamos tratando anteriormente, que era el desarrollo desigual de la clase. Entonces las preguntas son eso, la cuestión de los estatutos como secundario y el sobreénfasis que se le está dando en este momento, la cuestión de la importancia de la organización, realmente concretarla, la organización del partido, que es una tarea todavía pendiente en el PSUV, y la cuestión de la formación. Sí, bueno, yo creo que comprender este texto pasa por comprender su contexto, ¿no? Digamos, en ese momento el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia era un partido muy incipiente. Y en este momento histórico que se escribe esta carta, Lenin lo que perseguía con la carta era promover un partido de carácter nacional, unido, de carácter nacional, que se eligiera unos órganos centrales del partido. Para aquel momento el periódico Iskra iba a ser no solamente el medio principal de propaganda, sino el medio principal de formación política de la militancia y de los cuadros del partido, y el comité central, el órgano central de dirección del partido. De manera que lo más importante en ese momento histórico no era establecer una reglamentación estatutaria del partido, era elegir y tener órganos centrales que fueran reconocidos por los distintos comités locales del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Pero luego también históricamente ese partido definió unos estatutos y Lenin participó también en la elaboración de unos estatutos. O sea que en un segundo momento histórico o en otro momento histórico distinto, donde el desarrollo del partido fue mayor, hubo necesidad de la construcción de unos estatutos. Solamente que para ese momento los estatutos no era que no eran necesarios, no era que no hiciera falta unas reglas de juego claras entre los distintos militantes del partido, sino que lo principal, y yo creo que en la política uno está permanentemente determinando qué es lo principal y cómo se diferencia lo principal de lo secundario, era elegir los órganos centrales de dirección del partido y el reconocimiento que los órganos inferiores tenían al partido. Y el otro tema era distribuir las responsabilidades, que las responsabilidades no solo del partido recayeran en los órganos centrales y en los cuadros más comprometidos, sino que se democratizara hacia abajo, que se incorporaran los obreros, que se incorporaran los estudiantes, que se incorporaran las distintas clases explotadas de esa sociedad a las tareas de la revolución. De manera que eso fue fundamental. Y el otro tema, el tema de la formación. La formación responde necesariamente también a la búsqueda de la unidad del partido. Y la búsqueda de la unidad del partido a partir de una realidad, que es una realidad en donde existen distintos niveles de conciencia y existen distintos niveles de compromiso. Y esos niveles de conciencia tienen que ver con una diversidad de manera de cómo cada quien ve la realidad y cómo cada quien ve su papel transformadora o no dentro de esa realidad. La formación entonces apunta a buscar unificar criterios a partir de un método además científico y objetivo, unificar criterios en relación a la subjetividad de las clases explotadas, de los trabajadores, de los estudiantes, de la pequeña burguesía, del campesinado ruso y en nuestro caso también de nuestras clases explotadas, buscar unificar esa subjetividad para que se perfile un solo criterio, digamos, aunque digamos no se trata de pretender que el partido resume una sola idea. El partido es un instrumento muy dinámico, es expresión de la diversidad de ideas y del debate más férreo, pero garantiza la unidad de acción. El partido es la unidad de acción a partir
de unificar y de abrir el debate y de elevar la conciencia política de sus militantes. Creo que esa es una tarea también pendiente en nosotros, en Venezuela, en la actualidad. Otra cuestión que yo tenía es, bueno, reivindicamos por supuesto el centralismo, la necesidad del centralismo democrático, pero también sabemos que históricamente han habido abusos y sobre todo que ha habido un trabajo para, desde los medios, desde todo, desde el trabajo que hace cotidianamente la burguesía con sus capacidades desde la escuela hasta los medios, para desvirtuar, para manchar lo que es el centralismo democrático. Pero también, como decía anteriormente, han habido abusos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo evitar que haya abusos del centralismo democrático? En el texto, concretamente, Lenin habla de la influencia camaraderil, pero también hay una pequeña cita en la que Lenin dice: dar trabajo a todos y a cada uno, manteniendo al mismo tiempo la dirección de todo el movimiento y manteniendo, por supuesto, no por la fuerza del poder, sino por la fuerza del prestigio. Si pudieses hablar un poquito de cómo trabajar en un partido para que no haya abusos al centralismo democrático y también hacer la defensa necesaria al centralismo democrático, dado que a menudo hay un repudio fuerte a esta forma de organización necesaria en un partido revolucionario. Un partido revolucionario expresa a su interior una división del trabajo. No todos hacen lo mismo, ni todos tienen el mismo compromiso. El arte del partido es poder construir dentro de esa división una complementariedad de las tareas del partido y de la revolución en un país. Es poder construir un equipo en donde las debilidades de uno sean solventadas por la fortaleza que tienen el colectivo. A diferencia de otras instituciones, porque el partido también es una institución, un partido revolucionario basa el centralismo democrático en la conciencia y no en la autoridad. Y a pesar de que esta división social del trabajo implica también jerarquía, es una jerarquía en transición, no basada en el poder per se que tú puedas tener, ni en el dinero, ni en tu rango, sino basada en los argumentos, basada en la política y basada en la conciencia. Un partido en donde permanentemente se viola esto es un partido que viola el centralismo democrático. De manera que yo creo que las experiencias históricas no nos pueden llevar a hacer la crítica al centralismo democrático. Eso que se ha aplicado y que pervierte precisamente la vida del partido y la unidad del partido, en algunos casos, o bien en el extremo del autoritarismo, o bien en el otro extremo de la ultrademocracia, no es el centralismo democrático. El centralismo democrático es la conjunción de dos aspectos, pero esos dos aspectos tienen un elemento singular, que es el tema de la conciencia. Es la unidad a través de la conciencia política. Yo puedo militar en el organismo más de menor rango en el partido, el de más reciente constitución, y lo que me lleva a mí a militar en ese organismo es el grado de comprensión que yo tengo y del compromiso que yo tengo con ese partido. Camarada, ya para finalizar quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinión le merece a usted la existencia de cuadros profesionales en el partido y el tema de la cooptación? O sea, ¿usted cree que sea conveniente que muchos de los cuadros nuestros estén ejerciendo la doble función de funcionario público y militante de partido? ¿O cree usted necesario para la consolidación del partido PSUV en Venezuela que haya cuadros profesionales? ¿Qué opinión le merece a usted esa situación? Bueno, yo creo que los cuadros del partido
el requisito básico del cuadro es que tiene que estar vinculado con el movimiento. Ese cuadro del partido pudiera ser funcionario del gobierno y pudiera cumplir un doble papel. Lo importante en todo caso es que se diferencie el papel, su papel como funcionario de su papel como militante. Un partido revolucionario en un gobierno revolucionario, el partido dirige al gobierno y el partido dirige la revolución. De manera que el gobierno o los funcionarios del gobierno, algunos de ellos pudiendo ser militantes del partido, están sujetos a la decisión del partido y no al revés. La perversión no está en que tenga el doble papel, sino que el gobierno dirija al partido. Yo creo que allí está la perversión. Ahora, que sean cuadros profesionales, las tareas de la revolución son múltiples, muchísimas. Nos obliga a trabajar y dedicar nuestras vidas a la construcción del partido y del socialismo. Si eso es hacernos cuadros profesionales, entonces necesitaremos cuadros profesionales. Pero si esa profesionalización es para desvincularnos del pueblo, es para desvincularnos de los organismos inferiores del partido, entonces eso también es una perversión del proceso de profesionalización. Un cuadro profesional, una persona que sea de la dirección nacional de un partido revolucionario, es el que está más obligado a estar íntimamente vinculado a los organismos inferiores del partido y al resto del pueblo. De manera que la profesionalización es el compromiso máximo que puede adquirir un cuadro y eso no entra en contradicción con su vinculación con el resto del pueblo. Yo creo que eso debe estar muy claro en ambas cosas. Igualmente el tema del gobierno, o sea, el gobierno el gobierno revolucionario debe ser dirigido por el partido. Ahora, no todos los del gobierno son del partido. Ahora, pero todos los del partido son del partido, o sea, digamos, el partido es el órgano dirigente, debe convertirse, además eso no se decreta, eso se realiza, debe convertirse en el órgano dirigente de la revolución y si tienen el gobierno en sus manos, debe convertirse en el órgano dirigente del partido. Bueno, camaradas, lastimosamente hemos llegado ya al final del programa por el día de hoy. En las cámaras nos acompañaron el compañero Aureliano y el compañero Fabricio. Y en la dirección, bueno, el camarada Chino Macol. Recuerden que este programa estará siendo transmitido por Katia TV los días jueves y sábados a las 8 de la noche. Además, si quieren contactar, pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros@gmail.com. Y además también tienen la posibilidad de descargar el conjunto de estos programas con su texto, también en el ámbito audiovisual, a través de la página de Katia TV. Sin más, bueno, nos despedimos y con el grito de siempre, hasta la victoria siempre, venceremos. Saludos camaradas, usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadros. El día de hoy estaremos desarrollando el programa número 74, que tiene que ver con la carta a un camarada acerca de nuestras tareas de organización.
Es un texto desarrollado por el camarada Lenin en el año 1902. Para esto, el día de hoy estaremos aquí, el compañero Hugo Martínez, la compañera Cira Pascual, mi persona es Carlos Rodríguez y la persona que nos va a estar orientando dentro de lo que es la discusión, el debate, será el compañero Carlos Luis. Entonces le vamos a ceder la palabra para que él hasta cierto punto desarrolle un poco lo que tiene que ver con el contexto histórico, todo lo que tiene que ver con las características específicas que se veían en ese tiempo, en 1902. La propuesta que habían hecho al mundo y a los trabajadores Carlos Mar y Federico Engel, y teníamos como una experiencia de referencia histórica la Comuna de París. Yo creo que es importante contextualizar esto. A Lenin le toca organizar una revolución de carácter socialista en un país en donde no estaban desarrolladas las fuerzas productivas y donde había presencia importante de modos de producción de sociedades anteriores y además la existencia de una monarquía todavía. En ese contexto, en principios del siglo XX, se plantea a Lenin la tarea de la organización del proyecto de liberación de los trabajadores y de la humanidad, que es el proyecto socialista. De alguna manera, en este debate entra entre otros documentos, porque hay varios documentos y yo creo que hay varios aportes que Lenin hace sobre el tema de la organización y cómo la organización se hace necesaria para alcanzar exitosamente la conquista del socialismo y la construcción del socialismo. No solamente llegar a una sociedad socialista, sino además construir una sociedad socialista. Era necesario, entre otras cosas, en este texto se identifica la necesidad de construir una organización para todo el país, una organización única de los trabajadores y de los sectores explotados de ese país, de Rusia, y que esta organización adquiriera eficiencia, que fuera suficientemente capaz de dirigir a la clase en los acontecimientos que se estaban desarrollando en ese país. Era necesario el tema del tiempo, la temporalidad. No era posible que el partido pasara por razones de ineficiencia agachado ante los principales acontecimientos históricos que se estaban viviendo en Rusia a principios del siglo XX. Otro tema que preocupa a Lenin es el tema de la unidad del partido, de la unidad de la organización y de la unidad de la organización con en lo que era en ese espacio geográfico y a nivel mundial. Entonces le damos la palabra ahí a Carlos para que desarrolle la idea. Bueno, saludos a los usuarios de este programa Escuela de Cuadros. Como decía Carlos, se trata de un texto de Lenin de principios del siglo XX. Es bueno contextualizar este texto, en principio, tanto desde el punto de vista del tiempo como del espacio. Este texto lo escribe Lenin en un país muy atrasado, un país donde las relaciones determinantes seguían siendo las relaciones de carácter feudal, pero que ya habían expresiones importantes de capitalismo. Había una relación de burgueses, una clase que nacía y también, por supuesto, su antítesis, que era la clase obrera y los trabajadores. En este contexto no se había desarrollado todavía hasta ese momento ninguna revolución socialista en el mundo. Solamente teníamos como antecedente en relación al proyecto político del proletariado, al proyecto político de los trabajadores. Esa unidad la plantea, entre otras cosas, basada en la preocupación de la falta de preparación, de formación de los cuadros de ese partido, que en aquel momento ese partido
históricamente se denominaba el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, la cual posteriormente, muy posteriormente a esta época, se genera una escisión de ese partido y se funda finalmente el Partido Bolchevique. Una vez que se rompe con un sector de derecha dentro de ese partido, pero para ese momento se estaba construyendo por primera vez un partido con este carácter y que toma ese nombre del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Otro aspecto importante es que se estaba tratando de construir un partido y se planteaba que el partido tenía que construirse dentro del marco democrático, un partido democrático. Y ese criterio de democracia generaba precisamente una parálisis del partido, la imposibilidad de que todo el partido se pusiera de acuerdo sobre los principales acontecimientos